Revelado. El increíble momento en que un ranchero transforma su vida con un sorprendente susurro. Javier, un ranchero de 35 años, se encontraba en el mismo lugar donde su padre había sudado y luchado, sintiendo el peso de la herencia y la rutina. La tierra y el ganado eran su vida, pero cada día que pasaba, la sombra de la pobreza lo perseguía más. Miraba a doña Rosa, su madre, con preocupación en sus ojos. Cada arruga en su rostro contaba historias de sueños desvanecidos y promesas no cumplidas. Su hermana Lucía, tan llena de vida y esperanza, a menudo creía en él cuando a Javier le costaba darse esa misma fe. Pero, ¿cómo enfrentar la realidad de un ciclo tan atormentador? Una tarde calurosa, mientras se encargaba de las vacas, un susurro llegó a sus oídos. Era don Luis, el anciano contable del pueblo, cuyo rostro arrugado brillaba con una sabiduría que desbordaba los años. Javier, en la herencia de tu padre hay algo más que tierras y ganado, dijo con un tono grave. Un escalofrío recorrió la espalda del ranchero. En su corazón, algo se estaba agitando, pero el miedo a una esperanza infundada lo atenazaba. ¿Realmente podría haber una manera de salir adelante? Las palabras de don Luis lo acompañaron, y mientras cavaba en su memoria, recordó la promesa de su padre de dejarle no solo cosas materiales, sino conocimiento. A medida que pasaban los días, la angustia se apoderaba de él. Dudas sobre si arriesgarse a innovar o seguir el camino tradicional acosaban su mente. La gente del pueblo lo miraba con desdén, sus murmullos desgarraban su determinación. ¿Cómo un simple ranchero puede cambiar nuestras tradiciones? Resonaba en sus pensamientos. Frustrado, Javier pasaba las noches sin dormir, cuestionándose por qué los demás no podían ver lo que él veía. La visión de una producción que no solo alimentara a su familia, sino que también mejorara la calidad de vida de todos, lo mantenía despierto. Pero la ansiedad crecía como un monstruo en su pecho. Con cada mirada de reojo de sus vecinos, la presión aumentaba. Sería un traidor a sus costumbres si decidía tomar un camino diferente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días después de la revelación, sus miedos se tornaron en un desafío palpable. Decidió organizar una pequeña exposición en la plaza del pueblo. Era su oportunidad para mostrar el fruto de sus esfuerzos y los nuevos cultivos que había comenzado a implementar. En su mente, cada paso hacia adelante era un martillo que golpeaba en un clavo de incertidumbre. Más de uno se reiría de él. La imagen de su madre y hermana alentándolo le daba fuerzas, pero también una responsabilidad abrumadora. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y si su anhelo de cambio solo traía más ridículo y burlas? Mientras avanzaba hacia aquel día decisivo, Javier sintió cómo la tensión crecía en su interior. Podía imaginar las risas, el desprecio a su esfuerzo. La desconfianza de los demás y su propio miedo lo mantenían en una batalla interna, un tira y afloja entre la esperanza y la desesperanza. En su mente la pregunta se repetía: ¿sería suficiente su valentía para enfrentar el desprecio y dar un paso hacia la transformación que tanto anhelaba? El horizonte lo observaba, pero Javier sabía que debía decidir. Y cada decisión llevaba consigo la posibilidad de cambiarlo todo, o de dejarlo tal cual estaba. El día de la exposición llegó, y Javier sintió cómo sus nervios lo traicionaban al despertar. Se miró en el espejo, buscando el reflejo de aquel ranchero decidido que había empezado a gestarse en su interior. Sin embargo,
Se encontró con un hombre asustado, lleno de dudas. Las mesas estaban dispuestas en la plaza, cubiertas con manteles de colores que contrastaban con el marrón terroso del suelo. Esos nuevos cultivos, que antes parecían un sueño irreal, ahora estaban ahí, esperando ser admirados y juzgados. Mientras organizaba los productos, la visión de la gente del pueblo comenzaba a entrelazarse con sus temores. Pudo escuchar los murmullos, notando cómo las miradas curiosas se fijaban sobre él. ¿Cuántas veces se había sentido ridículo ante sus ojos? Pero hoy tenía algo que ofrecer, y esa era una pequeña chispa de valor que brillaba en su interior. Con cada planta que tocaba, sentía que sus manos eran un símbolo de su lucha. La exposición se llenó de rostros conocidos, algunos amistosos, otros apenas disimulando su desdén. Javier, con la mirada al frente, se presentó a los curiosos, explicando con entusiasmo cada aspecto de su trabajo. Mientras hablaba sobre los métodos de cultivo que había investigado, e incluso sobre técnicas que nunca se habían implementado en su región, notó un pequeño grupo acercarse. Entre ellos estaba don Luis, quien le dedicó una sonrisa reconfortante. La presencia del anciano encarnaba el apoyo que solo podía recibir de aquellos que realmente lo entendían. Sin embargo, no todos compartían esa misma admiración. Algunos hombres de la comunidad comenzaron a hacer chistes malintencionados, burlas que calaban profundo. Javier sintió cómo la incredulidad apretaba su pecho, pero en vez de rendirse ante la humillación, un nuevo sentimiento lo impulsó. Había un fuego en su interior que se avivaba con cada palabra desafiante que le lanzaban. Sin pensarlo, respondió con firmeza, compartiendo historias de esfuerzos pasados. Habló de su familia, de sus sueños y de cómo, a pesar de las caídas, siempre había encontrado la fuerza para levantarse. La conversación comenzó a cambiar de tono, y algunos miembros de la comunidad se mostraron intrigados. Javier se dio cuenta de que su pasión estaba generando un interés genuino. Al ver cómo algunos de los que antes se reían, comenzaron a preguntar con seriedad sobre su método de cultivo, sintió que la balanza se inclinaba a su favor. No estaba allí solo para demostrar un punto. Estaba allí para cambiar la narrativa que había dominado su vida durante tanto tiempo. Poco a poco, los murmullos fueron transformándose en discusiones, y las risas, en dudas genuinas. Javier se enfocó en ofrecer pruebas de sus discursos. Hizo que la gente probara los productos. Al sentir la frescura de sus verduras, comenzó a vislumbrar lo que podía ser no solo un cambio en su vida, sino una transformación para la comunidad. El desafío se sentía cada vez más como una batalla ganada, mientras una multitud se agrupaba alrededor suyo. Pero no todo era bonito. En la esquina de la plaza, observaba las miradas de quienes lo reprochaban, aquellos que representaban su peor temor. La lucha entre la aceptación y el rechazo seguía en su mente. Esa noche, Javier volvió a casa sintiendo un sabor agridulce. Había logrado conectarse con algunos, pero la tensión con otros era palpable. Ya no podía dar marcha atrás. Había hecho un cambio, pero los ecos de la burla nunca estaban muy lejos. Mientras se sentaba con su madre y hermana, hablando de los desafíos y las posibilidades, Javier sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, uno lleno de nuevas esperanzas pero también de desconfianza. Sin embargo, una inquietante pregunta persistía en su mente. ¿Podría realmente transformar su vida y la de los demás sin perderse a sí mismo en el proceso? A medida que se retiraba a descansar, supo que el momento de la verdad estaba más cerca que nunca, y la siguiente decisión que tomaría definiría no solo su camino, sino también el futuro de aquellos que amaba. Javier se despertó con el canto de las aves, un sonido que antes le hacía sentir parte del mundo, pero que ahora solo resonaba con la inquietud que llevaba dentro. Las decisiones que tomaría en los próximos días ocuparon todo su pensamiento. Miró por la ventana, donde el campo reverdecía bajo la luz del amanecer, y comprendió que tenía que hacer más que tan solo cultivar la tierra. Debía cultivar su propio espíritu. Sintió que había ganado un pequeño terreno en la exposición,
pero esa batalla apenas iniciaba. Necesitaba demostrar a los demás, y a sí mismo, que era capaz de mantener su convicción ante la adversidad. Ya no podía permitir que las burlas calaran en su espíritu. En lugar de eso, decidió transformarlas en combustible. Con el firme propósito de seguir adelante, se dirigió a su pequeño establo, donde comenzaron los primeros pasos hacia su propio renacimiento. Los días comenzaron a deslizarse de manera veloz. Desde temprano, Javier se sumergió en el trabajo, investigando más sobre las técnicas de cultivo que había mencionado. Por las noches, después de las labores diarias, leía y experimentaba con métodos que podrían revolucionar su producción. Deseaba crear algo que no solo cambiara su percepción, sino que realmente transformara su entorno. Sin embargo, el desasosiego persistía en su interior. A menudo, se encontraba en medio de sus 1914 buzón de sugerencias, buzón de sugerencias. Reflexiones, cuestionándose si su enfoque era el correcto. Estaba priorizando el qué sobre el quién. Abrirse ante los escépticos había sido un paso adelante, pero tendría que hacer aún más para recoger la aceptación que tanto anhelaba. Un día, mientras examinaba los espacios del campo en donde había plantado sus verduras, Javier se topó con la realidad. Había un terreno en su misma alma que necesitaba ser cultivado. Las inseguridades, esas raíces profundas, se resistían a dejar de crecer. En un arranque de claridad, se dio cuenta de que debía confrontarlas. Si quería ser verdaderamente libre, debía arriesgarse a mostrar su vulnerabilidad. Así fue como decidió invitar a algunos de sus más críticos a su rancho, no solo para presentar su cosecha, sino también para abrir un diálogo. Pensó en la manera de presentar su visión, entendiendo que las críticas provenían muchas veces de dudas profundas. Se armaría de valor para no solo mostrar lo que tenía, sino para compartir su proceso, sus fracasos y las lecciones aprendidas. Con el corazón latiendo al ritmo de su determinación, redactó una carta invitando a quienes lo habían desafiado el día de la exposición. No sería solo una muestra de sus cultivos, sino un encuentro para compartir experiencias, fracasos y expectativas. Javier sabía que esa decisión era un riesgo, pero también una oportunidad para construir puentes con quienes parecían ser sus adversarios. Así nació la idea de una reunión. Un momento donde él podría ser el maestro, pero también el aprendiz. Confiaba en que su sinceridad podría hacer que otros reflexionaran sobre sus propias creencias. En ese acto de abrirse al diálogo y la crítica constructiva, Javier podría encontrar su voz, fortalecer su misión, y quizás, incluso tocar a los corazones de aquellos que alguna vez se habían reído de él. Mientras escribía la última línea de la carta, una sensación de ligereza invadió su ser. Era un nuevo comienzo, un proceso donde se liberaba de esas cadenas que habían pesado sobre sus decisiones. Pero, en su mente, una inquietante pregunta seguía zumbando. ¿Sería capaz de enfrentar el juicio de quienes le habían dado la espalda y encontrar en ellos no solo la aceptación que deseaba, sino también la fuerza para seguir creciendo? Con la carta sellada y lista para ser entregada, Javier sintió que el próximo paso definiría su destino, y aunque el temor acechaba en cada esquina, comprendía que la única manera de avanzar era a través de la confrontación y el diálogo. ¿Podría realmente cambiar la percepción de los demás y su propia vida en ese sencillo encuentro? El día de la reunión llegó con un aire de incertidumbre que se asemejaba a una tormenta silenciosa. Javier se preparó mentalmente, revisando cada detalle desde la presentación de sus cultivos hasta la disposición del espacio donde recibiría a sus críticos. En su interior, la ansiedad dificultaba el aliento, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió decidido a desafiar aquel malestar. Vestido con su mejor camisa de trabajo, un gesto simbólico de que estaba listo para mostrar no solo su dedicación, sino también su humildad, trató de enfocarse en el objetivo de su encuentro: construir comprensión. En aquellas horas previas, reflexionó sobre los relatos de sus fracasos,
Como cada caída había alimentado su deseo de levantarse, reconoció que no estaba solo en su camino. La vida de cada uno de sus críticos también estaba sembrada de tropiezos y obstáculos. A medida que los primeros invitados comenzaron a llegar, la tensión en el aire se hizo palpable. Las conversaciones que predominaban al inicio eran del ámbito trivial, chismes, clima y noticias locales. Sin embargo, Javier tenía claro que esa atmósfera ligera no era suficiente. Era un espectáculo a punto de convertirse en un drama humano, y él debía estar listo para actuar. Con determinación, abordó a sus críticos, centrándose en aquellos rostros que le habían lanzado dudas. Cuando les ofreció una bebida y les llevó a un espacio donde sus cultivos brillaban bajo el sol, pensó en aquellas voces que tanto lo habían desanimado. La invitación no era solo a ver lo que había logrado, sino a mirar dentro de él mismo. Poco a poco, la conversación se desplazó de lo trivial a los temas que había estado evitando. Hablar sobre el proceso, las inseguridades y las luchas que había enfrentado se volvió el nuevo enfoque. Compartió historias de las veces en que había fracasado, de cultivos que no habían prosperado, y de la desilusión que esto había traído. Al escuchar a Javier, algunos comenzaron a asimilar que vieron algo más que un agricultor, sino a un ser humano que se enfrentaba a sus demonios. Una de las mujeres presentes, la más escéptica de todas, se atrevió a preguntar, ¿por qué deberíamos creer que esto no es solo una fase?, provocando un silencio tenso entre el grupo. Pero, en lugar de sentirse abatido, Javier sintió cómo esa pregunta encendía algo vital en su interior. Era el momento perfecto para ofrecer su verdad. Porque este proceso no se ha tratado solo de la cosecha. Es mi viaje personal. Respondió con la voz firme. He aprendido más sobre mí mismo en estos últimos meses que en toda mi vida. He descubierto que no se trata de ganar la aprobación de los demás, sino de ser fiel a mis propios principios. Las reacciones fueron diversas. Algunos se miraron entre sí sorprendidos. Otros se sintieron movidos, tal vez tocados por su vulnerabilidad. Esa conexión emocional, aunque tenue y primera, se convirtió en un hilo que empezó a unir a un grupo que antes parecía fragmentado por diferencias y juicios. Sin embargo, a medida que la tarde transcurría, Javier no podía ignorar la sensación de que, a pesar de sus esfuerzos, las inseguridades seguían acechando en las esquinas de su mente. Había dado un paso importante, pero el verdadero reto sería continuar construyendo sobre esta base de honestidad. Cuando la reunión llegó a su fin, había un aire renovado, pero también una inquietud latente. Muchos de sus críticos se despidieron con sonrisas cautas y algunas palabras de aliento, pero Javier sabía que aún debía ganar algo más: la tranquilidad de creer en sí mismo sin depender de las evaluaciones ajenas. Al cerrar la puerta tras los últimos invitados, Javier sintió que una nueva batalla estaba a punto de comenzar. En su mente resonaba esa inquietante pregunta: ¿sería capaz de sostener la honestidad que había compartido y transformarla en un crecimiento continuo? Con el corazón palpitante frente a esta incertidumbre, se dio cuenta de que todavía quedaba mucho por descubrir y probar en su camino hacia la aceptación completa de su propia voz. Mientras se quedaba solo, Javier miró nuevamente por la ventana hacia el campo. Un espacio vasto que reflejaba su propio viaje. En ese instante, supo que el próximo capítulo de su vida demandaría mucho más que un simple encuentro o la aceptación de otros. Requeriría una evaluación constante de su ser y una valentía aún más profunda. ¿Podría realmente sostener esa transformación personal mientras buscaba la verdad en su esencia? Las luces del ocaso se desvanecían lentamente, dejando a su paso un cielo lila que Javier observaba con cierta melancolía. Con cada día que pasaba, sentía el peso de las expectativas ajenas evaporarse como el rocío del amanecer. Sin embargo, la tarea de sostener su transformación personal se alzaba ante él, como un nuevo dominio desconocido. Una lucha por mantener viva la llama encendida en su interior,
por encontrar una dirección en un laberinto de autodescubrimiento que parecía extenderse sin fin. Esa noche, mientras las sombras danzaban en la pared de su taller, Javier abrió su viejo diario. Con la pluma en la mano, recordó los pasajes de su vida que había escrito con la fe de que un día lo entendería todo. Cada fracaso era un punto de inflexión, cada decepción un peldaño. En ese momento, decidiría no solo qué cultivar en el terreno, sino también qué cultivar en su ser. Inmediatamente, una idea lo asaltó. ¿Por qué no compartir esta experiencia en forma de un proyecto? Un espacio en el que no solo mostrara su trabajo agrícola, sino un lugar donde otros pudieran compartir sus luchas y triunfos. Crearía un espacio de sanación, donde las historias fluyeran como ríos, nutriendo el terreno del entendimiento mutuo. La idea comenzó a arraigarse en su mente, pero la autocrítica no tardó en asomar. ¿Y qué si fracasa?, cuestionó aquella voz interna, que había estado presente tanto tiempo. Sin embargo, era en esos momentos que Javier entendía que el verdadero valor radicaba en arriesgarse, en ser vulnerable frente a lo desconocido. Empezar esta nueva etapa no sería un camino pavimentado, pero sí uno que transformaría no solo su vida, sino también la de los que se atrevieran a cruzar su umbral. Con un renovado sentido de propósito, se dispuso a trazar un plan. Necesitaba unir sus experiencias de crecimiento personal con las de quienes lo rodeaban. Aprovecharía cada interacción como una oportunidad de aprendizaje, no solo en el campo, sino también en el ámbito emocional y personal. Así comenzó a delinear el esquema de su nuevo proyecto, escribiendo un borrador que mezclaba sus aspiraciones con su realidad cotidiana. Las horas se convirtieron en días, y Javier trabajaba en su propuesta. En cada palabra sentía una liberación. A medida que su historia tomaba forma, también lo hacía su confianza. Se dio cuenta de que compartir su vulnerabilidad podía convertirse en un puente que conectara a personas con experiencias similares. Pero un pensamiento no lo abandonaba. Al exponerse, ¿no se estaba abriendo a críticas aún mayores? Esa duda lo condujo a un descanso reflexivo. Se sentó en su porche, observando el campo que ahora parecía más que un simple conjunto de cultivos. Era un escaparate de sus batallas y victorias. Aquel espacio redimensionaba su perspectiva, y en un instante comprendió que enfrentar esas críticas era también parte de su crecimiento. Al hacerlo, no solo se desnudaba emocionalmente ante los demás, sino que también se empoderaba. Sin embargo, la inquietud seguía persistiendo. Pero esta vez, Javier entendió que no podía dejarse dominar por el miedo. Una idea le resonó con claridad. Si realmente quería avanzar, necesitaría rodearse de personas que apoyaran su jornada, que inspiraran su valentía a través de sus propias historias. Reflexionando sobre todo esto, forjó un plan para invitar a aquellos que habían estado en su reunión anterior a participar en su proyecto. Esa posibilidad lo llenaba de emoción, pero al mismo tiempo, una punzada de ansiedad atravesaba su pecho. La simple idea de comunicar su propuesta era aterradora. ¿Podría soportar la presión de ser visto como un líder? Mientras Javier cerraba su diario, una sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. Había encontrado la dirección que tanto anhelaba. La incertidumbre ahora se sentía más como una compañera que como un enemigo. Con el amanecer como telón de fondo, se dio cuenta de que ya había comenzado a transformarse, y estaba decidido a dar el siguiente paso. El momento de hablar con los demás estaba cerca, y en esa instancia una nueva pregunta surgió. ¿Sería capaz de conectar todos esos hilos dispersos y tejer una red fuerte que pudiera sostener los sueños de muchos? Javier se despertó esa mañana con una mezcla de impaciencia y temor que le recorría el cuerpo. Sabía que debía comunicarse con aquellos que habían asistido a su última reunión, pero el simple pensamiento de ser el portador de su propia vulnerabilidad lo llenaba de incertidumbre. En su mente, cada palabra que pronunciara parecía tener el peso de un destino. Se sentó en el borde de la cama, respirando hondo, y preparándose para el día que podría definir no solo su futuro,
sino también el de aquellos que se unieran a su propuesta. Mientras se vestía, su reflejo en el espejo le habló sin que él se lo propusiera. Observó a un hombre que había experimentado el dolor, pero que también había abrazado la posibilidad de cambio. Debes hacerlo, se decía a sí mismo. No solo por ti, sino por aquellos que necesitan escuchar lo que tienes que compartir. Se dio cuenta de que en algún rincón de su ser había un fuego avivándose, un deseo de que su experiencia pudiera servir como antorcha en la oscuridad de otros. Pensó en cómo había empezado su viaje, de la herencia familiar a la introspección, del campo al corazón. Sin embargo, aquellos momentos de reflexión se volvieron opresivos al enfrentarse al abismo de lo desconocido. La comparación constante con las expectativas de los demás comenzó a ahogar ese fuego. ¿Realmente puedo hacerlo?, cuestionó esa voz interna que quería aferrarse a la inercia. Con un súbito impulso, decidió salir y caminar por los cultivos. El aroma de la tierra recién removida llenó sus pulmones mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte. Cada paso que daba le inyectaba energía. Observó las plantas que empezaban a brotar con persistencia, los signos de vida que resonaban con el eco de su deseo de renovarse. Si estas plantas pueden crecer a pesar de la adversidad, yo también puedo. Este pensamiento lo impulsó, así que empezó a trazar un esbozo de su presentación en su mente, imaginando cada frase como un pequeño brote que emergía del suelo. El murmullo de la naturaleza lo acompañaba mientras se dirigía a su taller, definiendo los puntos clave que quería comunicar. Su historia, su visión, y sobre todo el propósito detrás de su proyecto. Sin embargo, una vez allí, se enfrentó con la cruda realidad. ¿Cómo podía ser el guía cuando aún luchaba con sus propias dudas? Fue entonces que decidió cambiar su enfoque. En lugar de presentarse como un líder indiscutible, pensó en compartir su proceso, sus fracasos y logros. Una vulnerabilidad cruda que permitiría a los demás sentir que no estaban solos en sus luchas. Javier comprendió que la autenticidad era una herramienta poderosa. Debía ser el primer paso para moldear ese espacio que anhelaba. Con el estómago revuelto por la mezcla de nervios y emoción, comenzó a escribir un mensaje. Se centró en ser claro y honesto sobre su intención, invitando a cada persona no solo a unirse a su proyecto, sino a ser parte de un viaje compartido hacia el crecimiento. Cada palabra fue un acto de liberación, cada línea un hito en su camino hacia la autoafirmación. Cuando pulsó el botón de enviar, sintió una oleada de miedo, pero también de reconocimiento. Había dado un paso valiente y decisivo. Sin embargo, tras esa liberación se escondía una inquietud creciente. ¿Cómo responderían? Las voces críticas que había temido parecieron resurgir, señalando cada uno de sus temores. A pesar de esto, había un nuevo desafío ante él. Después de la incertidumbre, debía prepararse para lo que vendría. Las respuestas de aquellos a quienes había contactado suscitarían interés o simplemente lo dejarían en silencio. Mientras el eco de esas preguntas resonaba en su mente, Javier se sintió atrapado entre la esperanza y la duda. Entonces, se decidió a enfrentar su propia fragilidad. Sabía que este podría ser el momento que transformara su vida o su mayor inspiración fallida. Pero la idea de crear ese espacio contra la crítica ya había echado raíces en su corazón. Todavía había algo más que debía descubrir en este proceso. ¿Y si al abrirse realmente pudiera tocar la vida de alguien de una manera inesperada? El horizonte se tornaba más oscuro a medida que el día se desvanecía, dejando a Javier en una vorágine de emociones. La ansiedad más perturbadora se mezcló con la adrenalina de enfrentar lo desconocido. Todo lo que había construido en su mente debía traducirse en acción. Su corazón latía con fuerza, pero al mismo tiempo, había un leve resplandor de determinación en su interior. Un cambio inminente lo estaba empujando hacia adelante, y el secreto de su crecimiento personal apenas comenzaba a revelarse. La pregunta era,
podría mantener esa acción viva ante la inevitabilidad del juicio. A medida que la noche caía, Javier sintió que aunque el mañana era incierto, estaba preparado para lo que vendría. Una nueva pregunta se hizo evidente. ¿Cuáles serían las consecuencias de su vulnerabilidad expuesta? El silencio de la noche se posó sobre Javier como un manto pesado. A medida que la oscuridad se asentaba, su mente viajaba entre lo posible y lo temido. Había pulsado el botón de enviar, y con ello, había liberado una parte de sí mismo. Una parte que daba miedo pero que, a su vez, le llenaba de una extraña energía. Se sentó en su taller, las herramientas de trabajo esparcidas a su alrededor, pero no eran estas las que lo ocupaban. Era el contenido de su mensaje lo que llenaba su mente. Recordó las últimas palabras que había escrito. Una invitación a la autenticidad que emergía de su propia vulnerabilidad. El insomnio comenzó a arrastrarlo hacia un mar de reflexiones. Había hecho lo correcto. Había expuesto su esencia donde podría ser lastimada. Las horas se deslizaron sobre él, cada minuto amplificando sus dudas. Por un lado se sentía como un hombre desnudo ante el mundo. Por otro, había clicado en el camino del cambio. Pero, ¿sería suficiente? La sensibilidad a la que se había expuesto ahora lo dejaba expuesto también a la crítica. Ante estas cavilaciones, Javier comenzó a delinear un nuevo plan. En lugar de esperar respuestas pasivas, decidió que debía armarse de valentía y buscar el diálogo. Esa era la esencia del crecimiento. No solo esperar, sino crear conexiones reales. Se imaginó convocando a una reunión en su taller, un lugar donde pudiera sentar las bases de una conversación profunda, no entre líderes y seguidores, sino entre iguales. Mientras la idea iba tomando forma, Javier sintió que la adrenalina, ahora templada por el deseo de acción, comenzaba a sustituir su miedo. Se propuso establecer un formato diferente. En vez de una presentación unidireccional, quería generar un diálogo sincero. Así comenzó a escribir un nuevo mensaje, esta vez no invitando a la gente solo a escuchar, sino a compartir. Ven, hablemos y aprendamos juntos. Quería que fuera su lema. Las palabras fluyeron con más naturalidad esta vez, como un río que sabe hacia dónde va. Se prometió que cada encuentro sería una oportunidad para edificar, no atacar. La vulnerabilidad que tanto temía debía convertirse en un elemento clave para la estructura, un reforzador de la confianza mutua en el grupo. Definir su misión con ese enfoque lo hizo sentir más sólido, más seguro de sí mismo. Había detectado una fuente de fuerza en su fragilidad. Sin embargo, sabía que cada nueva reunión podría ser un campo minado de inseguridades. La imagen de su reflejo, un hombre que no había dejado de luchar, lo instaba a recordar que dentro de todo lo incierto, había lecciones por descubrir. Si otros lograban conectar con él, habían pasado por caminos similares. Su vulnerabilidad podría ser no solo una debilidad, sino un puente hacia otros. Los días fueron pasando, y aún no había recibido respuestas sustanciales. La expectativa crecía como una sombra alargada. Pero a pesar de ello, Javier decidió prepararse intensamente. Empezó a practicar lo que iba a comunicar, no desde la perspectiva del miedo, sino como un aprendiz que busca guía. Se sentía como un minero puliendo una piedra preciosa, aunque no supiera todavía su verdadero valor. Así, la noche antes del encuentro, se sentó con un cuaderno en la mano. No solo debía hablar, tenía que escuchar. Sus pensamientos comenzaron a tomar forma, formulando preguntas que facilitaran la conversación. ¿Qué los motiva? ¿Qué luchas enfrentan en su camino? ¿Cómo puedo apoyarlos desde mi propia experiencia? Esas eran las interrogantes que había decidido abordar. Finalmente, al acercarse el momento de la reunión, la mezcla de nervios y emoción lo llenaba de energía. Javier apretó el cuaderno contra su pecho. Decidió que no importaba lo que viniera. Cada paso que hacía era una victoria personal. Sin embargo, un pensamiento cruzó su mente.
inquietante y emocionante a la vez. ¿Cómo reaccionarían si su propia vulnerabilidad resonara con sus historias? El día llegó, pero una inquietud se arremolinaba en su interior. Tenía la sensación de que algo importante y decisivo se avecinaba. Irremediablemente se preguntó, ¿y si después de este encuentro descubría una verdad sobre sí mismo que no había anticipado? La luz del día entraba tímidamente por los ventanales del taller, como un susurro que invitaba a Javier a levantarse y enfrentar el reto que se avecinaba. Había puesto demasiadas expectativas en aquel encuentro. La noche fue larga y sus pensamientos revoloteaban sin descanso entre la ansiedad y la esperanza, pero esta vez la sensación de incertidumbre era diferente. En lugar de paralizarlo, impulsaba su deseo de actuar. A medida que el reloj avanzaba, Javier revisó su espacio de trabajo. Cada herramienta, cada mueble, cada rincón era testigo de su proceso. Se situó frente a un viejo espejo, y al mirarse, un ligero rayo de determinación se reflejó en su mirada. Dejó de lado su matiz de miedo y se enfocó en lo que realmente importaba: la oportunidad de compartir y escuchar, de construir puentes en lugar de muros. Era un momento de transformación que empezaba desde su interior. Al llegar los primeros invitados, Javier sintió como una corriente eléctrica recorría el aire. Los rostros que ahora cruzaban la puerta eran de personas que también llevaban sus cargas, sus historias, sus inseguridades. Era un grupo diverso, algunos conocidos, otros nuevos, pero en ese instante, todos compartían un denominador común: la búsqueda de autenticidad. Javier se sentía como un conductor que debía unir distintos instrumentos para crear una sinfonía. Inició la conversación con una de sus preguntas: ¿qué los motiva a estar aquí? Las respuestas emergieron, introspectivas, cargadas de emociones. Hablaron de sus miedos, sus luchas, y Javier se dio cuenta de que no era el único en la búsqueda de su verdad. A medida que las intervenciones fluían, la atmósfera se tornaba más cercana, más cálida. Su vulnerabilidad no solo liberó su voz, también resonó en cada uno de los asistentes. Javier los animó a expresar lo que sentían, y pronto el miedo a ser juzgados se diluyó entre risas y gestos de complicidad. Sin embargo, un instante de claridad lo atravesó. Había llegado al punto crucial en el que debía abrirse aún más. Se atrevió, entonces, a compartir su propia lucha con la vulnerabilidad. Cómo durante años había escondido sus inseguridades tras una fachada de confianza. Las palabras fluyeron, y al hacerlo, vio la transformación en los rostros de sus invitados. Algunos se inclinaban hacia adelante, prestando atención. Otros lo miraban con comprensión. En esa conexión, Javier encontró no solo su voz, sino también el eco de otros corazones. El encuentro, que inicialmente era un simple intercambio, se convirtió en una experiencia compartida de sanación. Despojados de etiquetas y estatus, cada uno revelaba su humanidad. Sin embargo, en medio de toda esa comunión de emociones, una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba preparado para lo que podía surgir de esta vulnerabilidad mutua? La tarde se desvanecía mientras las luces del taller desdibujaban las sombras, y Javier sentía que algo cambiaba en su ser. Esa sensación de transformación, de síntesis entre su vida personal y profesional, lo llenaba de energía. Pero a la vez, lo confrontaba con una verdad inquietante. La autenticidad puede ser liberadora, pero también puede traer consigo encuentros inesperados con el dolor que aún llevaba dentro. Al finalizar la reunión, Javier sintió un nuevo peso en el aire. Había logrado algo significativo, pero al mismo tiempo había despertado un vacío que no esperaba. Mientras se recogían las sillas y los abrazos se intercambiaban de despedida, una idea atravesó su mente como una chispa. ¿Y si el compartir su vulnerabilidad había abierto una puerta que lo llevaría a confrontar más de lo que había escondido? Con el eco de aquellas palabras resonando en sus pensamientos, Javier se sintió frenético, alegre y lleno de temores.
Todo lo que había experimentado lo llevaba a una nueva encrucijada. Una búsqueda interna que lo empujaba a adentrarse más profundamente en su propia esencia. Había un nuevo camino por recorrer y un dilema que enfrentar. Esa verdad que todavía permanecía oculta podría ser el desafío más grande de su vida. Entonces, a lo lejos, sonó su teléfono. Un mensaje que podría cambiarlo todo. Javier sintió un ligero estremecimiento al leer el mensaje que había aparecido en la pantalla de su teléfono. Era un recordatorio de un viejo amigo, Pedro, quien llevaría años alejado de su vida. Las memorias de tiempos compartidos lo inundaron de nostalgia, y en medio de aquella vorágine de emociones, una pregunta clave surgió. ¿Qué le diría ahora Pedro? ¿Sería capaz de abrirle las puertas de su vulnerabilidad? Deslizó su dedo por la pantalla. La invitación era a una reunión en su pueblo natal, un lugar lleno de recuerdos que había decidido dejar atrás. Una parte de él dudaba, resentida por los viejos traumas que aún, de alguna manera, pesaban sobre sus hombros. Sin embargo, la otra parte, la que había comenzado a liberar su voz, sentía curiosidad. Quizás ese viaje, esa conexión, era lo que necesitaba para abordar lo que había permanecido enterrado en su interior. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Empezó a cuestionar la naturaleza de su relación con su pasado y cómo éste moldeaba su presente. La vulnerabilidad que había compartido en su taller con los demás había destapado algo. Había menos miedo a abrirse, pero el recuerdo de su infancia, doloroso y formativo a la vez, lo llenaba de inquietud. Decidió que iría. Prepararse para ese viaje significaba enfrentarse a un ciclo de inseguridades que tanto tiempo había evitado. Sin embargo, en su mente, había un destello de determinación que empezaba a ser más fuerte que su miedo. La conexión que había desarrollado con sus invitados lo empujaba a buscar el mismo tipo de autenticidad en su relación con Pedro. Al fin y al cabo, reconocer sus debilidades había liberado fuerzas en él que nunca había imaginado. El día del viaje, Javier sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Subió al coche, observando el paisaje familiar que se desdoblaba ante él. Cada kilómetro recorrido era una invitación a recordar, pero también a sanar. Se dio cuenta de que se iba dejando atrás no solo un lugar, sino también viejas creencias sobre sí mismo. Con cada centella de luz que atravesaba el cristal del coche, un nuevo Javier se gestaba, dispuesto a hacerse cargo de su relato personal. Al llegar al pueblo, la calidez del sol contrastó con el nublado interior que lo perseguía. Las calles estaban llenas de recuerdos vacíos, y Javier respiró hondo, sintiendo que, allí y ahora, había una oportunidad para la redención. Enfrentarse a su pasado significaba abrir la puerta a las posibilidades de reconstrucción. No solo necesitaba reconectar con Pedro, sino también consigo mismo. El reencuentro no se hizo esperar. Pedro lo abrazó con fuerza, pero la conversación que siguió estuvo matizada por tensiones reprimidas y fricciones del pasado. Javier comprendió que debía tener cuidado en cómo podía navegar esa intimidad tan cercana. Cada palabra podría ser un impulso hacia el entendimiento o un tropiezo hacia viejas heridas. Era un juego delicado, pero ya no estaba dispuesto a recular. Abrazó su vulnerabilidad, como lo había hecho en el taller, y se dio cuenta de que el miedo a la confrontación era solo una sombra. Comenzó a hablar, dejando que las palabras brotaran de su interior. Reconocía que cada desafío lo acercaba más a la verdad que había estado escondiendo. No obstante, a medida que la conversación avanzaba, una revelación impactante resonó en el aire. Algo que había aprendido sobre sí mismo. Algo profundo que Pedro había dicho. Una verdad escondida sobre su infancia. Podía llevarlo a una revelación que pondría a prueba todo lo que había construido hasta ahora. La sensación de que todo estaba por cambiar se intensificó. Lo que había iniciado como un viaje físico, se volvió una travesía emocional sin comparación.
La autenticidad siempre tenía un precio, y Javier se encontraba ante la encrucijada de su vida. Confrontar lo que había tratado de olvidar, o continuar en su búsqueda de crecimiento. Sin embargo, el momento culminante estaba por llegar. Una sola frase podría cambiar la dirección de su camino. El silencio entre ellos vibraba. La verdad estaba a punto de ser revelada, y Javier debía decidir si estaba listo para aceptarla. Javier se encontraba en un estado de alerta, consciente de que cada palabra intercambiada con Pedro podía llevar a una nueva comprensión, o a un viejo dolor. Ambos habían cargado sus propias historias, pero ahora el momento de la verdad estaba al borde del abismo. Cuando finalmente la tensión se disolvió, Pedro exhaló. Siempre admiré tu capacidad de levantarte, de seguir adelante pese a todo, Javier. Pero, ¿alguna vez te has detenido a mirar hacia adentro y a ver lo que realmente sientes? Las palabras resonaron en el aire como una campana. En ese instante, Javier comprendió que había ocultado más que sus inseguridades. Había postergado el enfrentamiento con su esencia. La conversación continuó, y con cada respuesta, Javier se sentía más expuesto. Era un proceso que lo desnudaba emocionalmente, pero a la vez lo empoderaba. Mientras compartían sus recuerdos de infancia, las experiencias comunes comenzaron a brotar, revelando que no solo eran viejos amigos, sino compañeros de viaje marcados por las mismas cicatrices. Sin embargo, una revelación impactante se cernía en el aire. La voz de Pedro se hizo más grave. Tu lucha no es solo tuya, hermano. Siempre has sido el fuerte, el valiente, pero cada vez que decías que todo estaba bien, yo sabía que dolía. Al escuchar esas palabras, Javier sintió que las defensas que había levantado comenzaron a desmoronarse. Era el momento que había estado esperando, el enfrentamiento con lo que realmente significaba su historia. La vulnerabilidad que había practicado empezó a fluir de manera natural. No sé si alguna vez me he permitido estar débil. Siempre sentí que debía ser el pilar, pero ahora veo que también puedo ser un aprendiz, confesó. Los ojos de Pedro brillaban con comprensión. A veces la vulnerabilidad es el camino a la verdadera fuerza. No tienes que llevar todo el peso tú solo, Javier. Todos tenemos luchas. Fue como si una puerta se abriera entre ellos, dándole la bienvenida a una conexión profunda y auténtica. Al instante, la sensación de liberación llenó a Javier. Esa conversación era más que un reencuentro. Era un viaje de transformación. Comenzó a observar las diferentes facetas de su vida, sintiendo cómo la presión de las expectativas ajenas se disipaba poco a poco. La conexión con Pedro no solo lo confortaba, comenzaba a mostrarle un nuevo camino hacia adelante. Concluyeron el día hablando de sueños que creían perdidos, el deseo de Javier de innovar en el campo, y la búsqueda de Pedro por dar un giro a su carrera. Se sintieron profundamente conmovidos, y la chispa de creatividad emergió entre ellos. Fue un momento clave. La transformación que Javier había llevado a cabo desde su taller ahora se extendía hacia su pasado, y su futuro se dibujaba con posibilidades renovadas. De regreso en su hogar, Javier se planteó la idea de hacer de su experiencia un método para otros, un espacio donde la vulnerabilidad y la autenticidad pudieran florecer. Quería compartir su proceso con más personas, no solo como una forma de cultivo físico, sino como una siembra emocional. Así, empezó a preparar un nuevo proyecto que incluiría encuentros regulares, donde compartirían no solo técnicas agrícolas, sino también donde podrían alentar a otros a confrontar sus temores. Javier se sintió completo, por primera vez en muchos años, con una confianza renovada. La mirada de Pedro aún resonaba en su mente. La vulnerabilidad como fortaleza, como puente hacia el entendimiento. Se dio cuenta de que había creado un ciclo. Al abrirse, había motivado a otros a hacer lo mismo, transformando las viejas heridas en lecciones valiosas. Finalmente, se sintió firme en su propósito. La tierra, el cultivo y su vida personal
se habían entrelazado en una sinfonía de crecimiento. Como un agricultor que aprende a experimentar con su siembra, Javier había aprendido que la autenticidad es el mejor fertilizante para el alma. A medida que el sol comenzaba a caer en el horizonte, Javier sonrió al darse cuenta de que había pasado de ser solo un ranchero en lucha a convertirse en un líder capaz de guiar a otros a través de la vulnerabilidad. Había logrado construir puentes no solo con el mundo exterior, sino con su propio interior. Era un nuevo día, un nuevo Javier, y su viaje estaba apenas comenzando. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir compartiendo estas transformaciones. Comenten sus reacciones, sus teorías y las emociones que les deja esta historia. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo real a quienes buscan siempre el superarse. Actúen ya.